1:07 de la tarde, 12:07 en Canarias. Seguimos Con ánimo de lucro y es momento ahora, como todos los días, de abrir página de mercados. Página de mercados que pasa por echar un vistazo a lo que está haciendo nuestro principal selectivo, el IBEX 35, nuestro índice de referencia en España, un índice que continúa en cotas muy altas, aunque ha reducido de una manera sustancial su incremento de las últimas semanas, de los últimos días. Nuestro principal indicador ahora mismo está cotizando en 15.477 puntos, ha perdido los 15.500 y está con un 0,41% abajo. Las compañías que más suben hasta ahora: Red Eléctrica, Redella Corporación con un 1,52%, Endesa un 1,10% y AENA un 0,97%. Por el lado de las caídas, las más abultadas hasta ahora: Acciona Energía un 3,21% abajo, IAG un 3,33% y Indra, que en este caso se deja un 2,97%. Estamos viendo correcciones en el mercado. Yo creo que tienen más que ver con recogida de beneficios después de los máximos que hemos estado cosechando en las últimas semanas, en los últimos días, y pues un análisis que pasa por un plano nacional muy marcado por lo que vaya a suceder esta semana con la OPA del BBVA sobre el Sabadell, y en el plano internacional pues una vista puesta muy importante en los mercados de divisa que provocaron ese crash fulminante que sufrimos el viernes pasado, y también por elementos como el oro que están subiendo de manera muy importante. Hoy, para analizar no todos los mercados, pero desde luego sí la necesidad de ahorro y de estar participando de los mercados financieros para el ahorro complementario a la jubilación, contamos con el director general de Cobas, con Gonzalo Recarte, a quien tengo el placer de saludar hasta ahora. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Buenas tardes. Oye, un placer poder contar contigo, Gonzalo, Con ánimo de lucro, y precisamente cuando estamos hablando de los mercados financieros, porque, y además tengo que agradeceros que me invitarais la pasada semana, el jueves, a esa cátedra que compartís el IES con Cobas sobre las pensiones y el ahorro complementario para la jubilación, y en el que pues tuvimos la ocasión de escuchar a diferentes expertos y analistas que nos hablaron, insisto, con el impulso en este caso de Cobas, de esa necesidad de buscar alternativas a un sistema de reparto, el que tenemos en España, que tiene cada vez más problemas, y que las soluciones que se le van buscando es de traer cada vez más recursos de la clase productiva para poder hacer frente a ese escenario que nos contaba el profesor Díaz Jiménez de, en los próximos años, 14 millones de jubilaciones de ese baby boom que pueden poner en riesgo el sistema actual, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, nosotros desde la cátedra lo que intentamos es no poner en conflicto a generaciones, como se está intentando desde diferentes medios, sino de tratar de buscar soluciones prácticas que atajen este problema. Nosotros lo que defendemos es que el mercado o el sistema debería derivar hacia un modelo mixto en el que se incentive el ahorro privado a largo plazo. Por supuesto, defendemos que tiene que haber pensiones públicas, pero que el sistema pueda pagar, sin tratar de meternos si son muchas, pocas, o si los jóvenes pagan muchos o pocos impuestos. Busca una solución conjunta desde el rigor académico del IES con la visión a largo plazo que tenemos aquí en Cobas Asset Management. Efectivamente, hablamos de muchos temas muy interesantes. Sí, te iba a decir que aparte del granito de arena que aportó el presidente y CEO de Cobas, Paco García Paramés, destacando esa necesidad de tratar de impulsar la cultura financiera, la educación financiera en España, para que cada vez más gente sea consciente de la necesidad que tenemos todos, y esto nos implica a todos, desde luego a todos los que nos están escuchando y nos están viendo ahora mismo, Gonzalo, para tratar de buscarnos una alternativa, un ahorro alternativo, una composición en los mercados financieros alternativa a la jubilación, para poder garantizarnos el poder manejarnos el día de mañana. Ángel Martínez Aldama, el presidente de Inverco, también en aquel foro insistía en otro dato que yo creo que es un poco también escalofriante: de cada 10 euros en pensiones, 3 son deuda ya, ¿no? Efectivamente. Durante mucho tiempo se ha hablado de que el sistema iba a quebrar. No es que el sistema vaya a quebrar, el sistema está quebrado porque no es autosuficiente. Ahí es donde creemos que es donde encaja un modelo mixto. Y en ese sentido, además,
Lo que también hablamos mucho es que el sistema de pensiones, el pilar 3, que son los sistemas individuales, se ha visto muy penalizado. Se ha tratado de impulsar el pilar 2, es decir, que las empresas tomen un papel activo en el ahorro previsional de sus empleados, y tampoco está funcionando. Y ahora que hablas de educación financiera, se habló de un tema muy importante, que durante años la educación financiera no fue tan importante porque al invertir en inmobiliario la gente ya se estaba cubriendo frente a la inflación, pero ahora añadimos a todo esto el problema de acceso a la vivienda, que hace un elemento patrimonial fundamental. Es decir, que las nuevas generaciones más que nunca van a tener que ser capaces van a tener que necesitar crear un patrimonio a largo plazo, y ahí es donde estamos, intentar empujar todo ese escenario al que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Es verdad, y arrancabas, Gonzalo, hablando de que se está, o desde algunos foros se está pretendiendo plantear este asunto como un conflicto generacional. Pero aunque en realidad no estamos hablando de un conflicto generacional, puesto que el sistema ya es como es, y quienes cotizaron hoy tienen que tratar de mantener su poder adquisitivo con la pensión pública que tenemos, y que es la más generosa de los países de nuestro entorno, sí es cierto que en los últimos estudios, creo que eran del Instituto Juan de Mariana, el último que conocimos, sí es verdad que planteaba que la evolución, digamos, alimentando un poder adquisitivo cada vez mayor de los pensionistas está directamente relacionado con la capacidad cada vez menor de ingresos de la gente joven que se incorpora al mercado de trabajo, y que tiene que ver cómo se incorpora a puestos de trabajo más depauperados, porque los empleadores se ven obligados a tener que pagar más en cotizaciones sociales y más en impuestos para poder hacer frente precisamente a ese coste cada vez mayor de las pensiones. Hay una relación directa en este sentido. En cualquiera de los casos, y siendo esta la realidad, Gonzalo, la solución para los más jóvenes, pero también para los que no lo son tanto, está en los mercados financieros. Sí, al final, como decía, la vivienda ha sido un mecanismo histórico de protegerse frente a la inflación. El ahorrador español, por definición, ha sido históricamente muy conservador, y los productos financieros en los que se ha invertido han sido renta fija, es decir, papel monetario, y es evidente, y lo estamos viendo, como decías en la introducción, el oro en máximos, que los mercados están derivando hacia activos reales para protegernos de esa devaluación de las monedas. Y ahí los mercados financieros, y en concreto la inversión directa en renta variable, es un mecanismo históricamente eficiente para protegerse frente a la inflación. Y en este sentido, Gonzalo, a mí me gustaría preguntarte ya, como especialista y como director de una de las gestoras independientes más importantes de nuestro país, en este caso, ahorro provisional o ahorro previsional para la jubilación, a través de planes de pensiones o a través de fondos, o a través de pensiones y fondos. ¿Cuál es la fórmula que crees que puede ser más exitosa? Lo dije en el evento y lo repito, o sea, al final siempre los planes de pensiones tienen el lastre que se les ha catalogado como poco rentables, caros y liquidez. Es decir, yo no quiero decir si fondos o planes, y lo dije claramente, son fondos y planes. Creo que en cualquier planificación financiera tiene que incluirse una cajita que vaya destinada a la jubilación, y ahí, si los entiendes bien y estás bien asesorado, los planes ocupan un papel fundamental. Sí es cierto que lo que defendemos desde el sector es que con la bajada de 1.500 euros el ahorro provisional que consigues es muy limitado para sustituir la caída de renta que vas a tener que te jubiles, pero también lo decíamos en el evento, menos da una piedra. Es decir, contestando a tu pregunta, las dos cosas, pero con buena planificación y haciendo bien uso de los mercados en la visión que tengamos como inversores a largo plazo. Y ahí es donde la renta variable juega un papel fundamental. No se me ocurre ningún instrumento mejor en el que canalizar la inversión en renta variable que en un plan de pensiones que está pensado para tener una renta complementaria cuando te jubiles. Y ahora voy a decir algo que tú, por vergüenza torera y modestia, no has querido decir, pero yo creo que sí que ha existido evidentemente un problema de rentabilidad genérico en los planes de pensiones en España. Hablando en general de la gran mayoría de esos planes de pensiones, históricamente han dado unas rentabilidades muy malas, y ahí yo quiero agradecer el trabajo que habéis hecho, gestoras como la vuestra,
nuestra para darle la vuelta como un calcetín a este asunto y conseguir que ese ahorro, que además va al muy largo plazo, consiga estar expuesto a unas rentabilidades mucho más atractivas, insisto, en el largo plazo, y para que ese ahorro provisional para la jubilación no se quede en un ahorro que se lo va comiendo la inflación poco a poco y que al final del camino te quedas más o menos como estabas en términos reales, sino que estáis aportando un plus de rentabilidad que también empuja al sistema a tener que ser mucho más competitivo en sus productos. Y por eso yo os lo agradezco personalmente, porque creo que habéis venido a mejorar y mucho las cosas. Muchas gracias, Luis Fer, eso es lo que intentamos, la verdad. Bueno, pues Gonzalo Recarte, muchas gracias por coger el teléfono, abrir un huequito en tu agenda y poder charlar con nosotros en Con Ánimo de Lucro de estos asuntos. Espero que te veamos muy prontito de vuelta aquí, o te escuchemos muy prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Un placer, Luis Fernando, buenas tardes. Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.